Hace mucho tiempo, después de la medianoche, en la torre corporativa Ashburn. Las luces se habían atenuado. Los últimos pasos de zapatos pulidos se habían desvanecido, y el silencio reinó en los vastos y brillantes salas. Pero en las sombras de ese silencio pulido quedó una figura, una mujer. Pequeño, casi invisible, vestido con un uniforme azul marino desvaído que había visto mejores años. Helena James se movió en silencio, empujando su trapeador por el piso de mármol. Con una gracia tranquila, el mundo no la vio. No precisamente. Para los trajes que pasan, ella era simplemente la mujer de limpieza. Un accesorio, un borrón, nada más. Pero esta noche, como todas las noches, Helena reclamó su libertad. Alcanzó el bolsillo profundo de su delantal. Sacó un teléfono desgastado y golpeó el juego. Y como la música suave y familiar flotaba en el vacío, Helena comenzó a moverse. Sus caderas se balanceaban suavemente. Sus brazos se levantaron en ritmo lento. Ella giró, munda en la mano, como una bailarina en su propio escenario privado. Este fue su momento, no por aplausos, no por reconocimiento, pero para ella misma. Helena no bailó porque la vida había sido amable. Todo lo contrario. Trabajó 2 trabajos que limpiaba la torre por la noche, sirve mesas de día, para apoyar a su hijo, Theo, quien había nacido con una rara condición degenerativa. El alquiler siempre estaba al alcance, y sus zapatos, esposados y con suela delgada, no había sido reemplazada en años. Pero aún así, ella bailó, porque bailar le recordó que todavía estaba viva, todavía humano, todavía lleno de sueños, que no podría borrar dificultades. Era su rebelión contra la desesperación, una declaración tranquila de que la alegría no era algo que el mundo entregó o revocó, era algo que creó en los rincones ocultos de su alma. Lo que Helena no sabía era que en esta noche algo era diferente. Alguien estaba mirando. No es un fantasma, no es un extraño, pero un hombre detrás del vaso, en el segundo piso. Detrás de un panel de vidrio teñido en el segundo piso, un hombre estaba congelado. Graham Whittaker, CEO de Whittaker and Lowe Enterprises. Un hombre cuyo nombre adornaba los titulares, cuyas decisiones movían los mercados, cuyos calendarios se reservaron con meses de anticipación y cuya sonrisa se había convertido mecánica. Se suponía que no debía estar allí. Horas antes, se había ido en una gran cantidad de agotamiento. Otro día interminable de batallas de la sala de juntas, cuadros de rendimiento y números que nunca dormían. Pero un maletín olvidado lo había arrastrado hacia atrás. Y justo cuando entró en el vestíbulo, lo escuchó. Música. No de un orador o un evento planificado, algo más suave, más cálido, real. Lo detuvo en seco. Compulsado, siguió el sonido. Cada paso más silencioso que el anterior, dibujado como una polilla para algo desconocido. En la parte superior de la escalera, se miró hacia abajo, y allí estaba ella, Helena. Solo debajo del lavado dorado de las luces del vestíbulo, su trapeador ahora era un compañero en un dueto tácito. Ella no lo vio. Sus ojos estaban cerrados, su luz de expresión, casi soñadora. Una suave sonrisa curvó sus labios cuando su cuerpo se movía, lento y sin esfuerzo, como si cada movimiento la levantara por encima del peso del mundo. No había nada grandioso en su uniforme, nada lujoso sobre su entorno. Y sin embargo, en ese momento ella estaba radiante, gratis, vivo. El aliento de Graham se atrapó en su garganta. Esta mujer, esta trabajadora invisible, siempre pasada por alto, bailaba como si ella tuviera todo, mientras que él, un hombre con todo, no había sentido alegría en años. Algo se agrietó dentro de él, no por lástima, pero por reconocimiento. Vio en Helena lo que había perdido, la capacidad de encontrar luz en los momentos más pequeños.
alegría que no provenía del logro, sino de la resiliencia. Mientras miraba, una extraña sensación se elevó en su pecho. No la adrenalina de cerrar un acuerdo. No es la emoción de las proyecciones superiores. Algo más suave. Se asentó, lentamente, como el calor que se filtraba en la piel congelada. Por primera vez en mucho tiempo. Graham Whittaker no se sentía como un CEO, simplemente sintió humano. La imagen permaneció. Incluso cuando Graham condujo a su casa esa noche, incluso cuando la ciudad se encendió, pasó por su parabrisas y el silencio dentro de su automóvil. De lujo zumbó de vacío. El baile de Elena jugó en su mente. Por la mañana, no se había desvanecido. Se aferró a él en la sala de juntas, durante su primer café, a través de informes trimestrales y rígidos apretones de ¡manos! Trató de ahogarlo en datos, sofocarlo con la estrategia, pero no lo soltó. ¿Quién era ella? No anunció su curiosidad. No pudo. El poder, después de todo, viene con la expectativa de distancia. Se supone que los líderes no deben preguntar sobre el personal de limpieza. Pero en silencio, discretamente, Graham hizo consultas. Habló con la seguridad nocturna, el gerente de instalaciones, el supervisor de limpieza, y pieza por pieza. Una historia se desarrolló. Elena James había trabajado para la compañía durante casi 12 años. Nunca tarde. Nunca uno para quejarse. Ella entró y salió con la precisión de un metrónomo. Siempre tarareando para sí misma. Siempre cortés. Pero lo que nadie se había tomado el tiempo para notar era lo que llevaba. Su esposo se había ido el año en que su hijo fue diagnosticado. Un raro engresos. El trastorno neurológico de Sive había cambiado sus vidas al revés. Ella nunca se despidió. Nunca pedí un tratamiento especial. Ella simplemente se ajustó. Tomó turnos dobles. Trabajó los fines de semana. Mesas esperadas durante el día y limpié suites corporativas de noche. Y aún así, dijeron. Ella sonrió. Aún así, ella tarareó. Aún así, se movió con la tranquila gracia de alguien que durante mucho tiempo había hecho las paces con el caos. Graham escuchó, y mientras lo hacía, algo en él cambió. Como una puerta, larga oxidada cerrada, crujiendo a la luz. Se dio cuenta de cuánto del mundo había perdido. Cuántas vidas existían en los rincones tranquilos de su imperio. Sin visión, sin seselegación, y, sin embargo, infinitamente más valiente que la suya. Elena no bailó porque la vida era buena. Bailó porque se negó a dejar que la endureciera. Su alegría no era ingenua, era desafiante. Fue una elección, una victoria. Y Graham Whittaker, maestro de métricas, rey de control, se humilló por él. Se sentó en su oficina esa noche, café intacto enfriándose a su lado, mirando el horizonte con una gran quietud en el pecho. Durante años había perseguido números, objetivos, crecimiento, pero nunca se había detenido a preguntar qué significa realmente liderar. Una semana después. Toda la compañía se reunió en el Grand Atrium de la Torre Ashburn. Era hora del ayuntamiento trimestral, una tradición que nadie esperaba con ansias. Sin embargo, todos asistieron por obligación. Los empleados ingresaron, esperando lo habitual, gráficos en pantallas, palabras de moda en el aire y tal vez una corta ronda de aplausos para un ejecutivo recientemente promovido. Pero algo se sintió diferente. Había un silencio debajo de la charla. Un cambio sutil en la energía. Y cuando Graham Whittaker subió al escenario, incluso su postura era desconocida, menos dominante, más castigada. Atrás quedó la cadencia corporativa recortada. En cambio, se paró ante la multitud con una pesadez tranquila en su voz. No habló de ingresos, o cuota de mercado, o planes de expansión. Habló de algo completamente diferente.
Hoy, comenzó, su voz clara pero midió. Quiero hablar de fuerza, no del tipo que llena los informes, pero del tipo que aparece en silencio cuando nadie mira. Hizo una pausa. La habitación, ahora en silencio, se inclinó. Hay alguien entre nosotros cuyo nombre la mayoría de ustedes no saben, pero cuyo coraje, cuya gracia, me humilló de una manera que nunca esperaba. Miró al otro lado del mar de caras. Luego dijo el nombre en voz alta. Elena James. Hubo una onda. Cabezas giradas. Unas pocas cejas levantadas. En la parte trasera de la habitación, una mujer se congeló. Elena parpadeó de incredulidad, todavía agarrando su manija de la trapeación como si la anclara al suelo. Por un momento se preguntó si se mezclaría, pero los ojos sobre ella dijeron lo contrario. Alguien a su lado susurró. Continúa. Con manos temblorosas, Elena dio un paso adelante. Cada paso se sentía irreal, como si caminara por un sueño que no recordaba haber tenido. Graham bajó del escenario para encontrarse con ella a mitad de camino. Sus ojos, generalmente afilados, calculados, ahora brillaban con algo mucho más humano. Él volvió a alcanzar el micrófono y dijo: Esta mujer me recordó algo que olvidé, que el verdadero éxito no se mide en riqueza o poder, sino en el corazón. Una ola de murmullos rodó a través del atrio. Luego regresó el silencio. Graham continuó. Elena James recibe un salario de por vida por sus años de dedicación. También está siendo promovida a un nuevo papel, nuestro primer embajador de bienestar de los empleados. Y a partir de este día, los gastos médicos de su hijo estarán completamente cubiertos por la empresa. Jadeos. Algunos aplaudieron de inmediato, otros simplemente lloraron. Elena se quedó congelada, sintonizada, desorientada, abrumada. Ella no estaba acostumbrada a ser vista, y mucho menos celebrado. Por un momento, el tiempo se detuvo. Elena se paró en la parte delantera de la habitación, sus hombros tensos, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Sus manos insensibles se agarraron con fuerza, como si intentara evitar flotar. Miró a la multitud, a las hileras de zapatos, pulidos y trajes a medida, los curiosos ojos de extraños que la habían pasado 100 veces sin mirar, y ahora, todos la estaban mirando. Espera. Un suave temblor le tomó la voz, y cuando abrió la boca para hablar, no vino nada. Ella presionó una mano en su pecho, sintiendo la tormenta adentro, choque, gratitud, incredulidad, y algo más profundo. La sensación de ser realmente visto. Sus labios se separaron una vez más, y con una voz que apenas se alzaba por encima de un susurro, ella dijo: Estaba bailando. Para olvidar el dolor. Las palabras golpean el aire como una campana, suave, pero inconfundiblemente clara. Y en ese instante, el silencio se rompió. La sala estalló, no con aplausos educados, sino con algo más rico, más profundo y crudo. La gente aplaudió en las lágrimas. Algunos se pusieron de pie. Algunos se cubrieron la boca. Incluso los ejecutivos más estoicos encontraron su visión borrosa con maravilla de ojos vidriosos. Ya no se trataba de la promoción o el salario, se trataba de ella. Elena, esta mujer tranquila y firme, les había recordado a todo lo que habían enterrado a Beneat H. Ambición y Horarios, que a veces la mayor fortaleza es simplemente la negativa a rendirse. Y justo cuando los aplausos comenzaron a asentarse, una melodía familiar se desplazó por el aire. Alguien, nadie sabía quién, había hecho cola en su canción, al que bailaba cuando nadie estaba mirando. El aliento de Elena atrapó en su garganta. Se giró lentamente hacia el sonido, los ojos muy abiertos, el corazón acelerando, y luego sucedió algo extraordinario. Ella se soltó. Con una risa atrapada entre alegría e incredulidad, Elena dio un solo paso atrás, luego otro, y comenzó a bailar, justo ahí, frente a todos. No por rendimiento, no por expectativa,
pero por libertad. Sus brazos se levantaron, su cuerpo se balanceó y el trapeador, su viejo compañero, se llevó a cabo con ella como una vieja amiga que conocía cada ritmo. Y esta vez, ella no estaba bailando en las sombras. Ella estaba bailando a la luz, célebre, querido hogar. Fue un momento que nadie había anticipado. Una mujer con zapatos gastados, bailando debajo de los candelabros de una torre corporativa. Su espíritu brillaba, más que cualquier foco de atención. Elena giró con una gracia que no tenía nada que ver con el entrenamiento y todo que ver con la verdad. Su sonrisa radió, radiante y sin vigilancia. Las lágrimas todavía brillaban en sus mejillas, pero ya no llevaban el peso del dolor. Ahora, brillaban con la liberación, con curación. Y la multitud no solo miraban, se sintieron. Graham Whittaker estaba parado a solo unos metros de distancia. Las manos se juntaron frente a él, la emoción que se acumulaba en el pecho como una marea ascendente. A su alrededor, los ejecutivos que una vez midieron el éxito en porcentajes, ahora aplaudieron a través de las lágrimas. El equipo de marketing había dejado de filmar. RRHH había olvidado su agenda. Y en la parte de atrás, incluso los pasantes, con los ojos de todos los ojos e inseguros, se pusieron más altos. De alguna manera cambió. Ya no se trataba solo de Elena. Esto fue sobre todos ellos. Porque en ese momento vulnerable, la tranquila resistencia de Elena alcanzó el Estado, a través de los títulos, a través de divisiones de riqueza y poder, y tocó los rincones más vigilados del corazón humano. Y uno por uno, algo notable comenzó a suceder. Una mujer de la contabilidad dio un paso adelante, luego un joven de ella. Entonces el guardia de seguridad en la puerta. No hablaron, no necesitaban hacerlo, simplemente se unieron a ella. Lentamente, cautelosamente, como si se despertara de un largo sueño, ellos también comenzaron a moverse. Las manos se balancearon, pies golpeados, la risa floreció, y de repente, el atrio corporativo frío se convirtió en algo completamente diferente. Se volvió humano. Lo que había comenzado como una reunión de rutina, se había transformado en una celebración de algo mucho más significativo que los márgenes y las métricas. Se había convertido en un homenaje a las personas que a menudo se quedan invisibles, a los que llevan más de lo que muestran. Para aquellos que, como Elena, eligen alegría no porque la vida sea amable, sino porque lo son. Desde su lugar en el borde del momento, Graham sintió algo que no había sabido que había perdido. Esperanza real, tangible, irrefutable. Y él sabía, este no era el final de la historia de Elena. Fue el comienzo de algo mucho mayor. Una nueva forma de ver. Una nueva forma de liderazgo. Una nueva forma de ser. En los días que siguieron, la compañía no era la misma. Algo había cambiado, sutil, pero inconfundible. El aire se sintió más ligero. Las conversaciones fueron más profundas. Las sonrisas duraron más. Y por primera vez en la memoria reciente, la gente levantó la vista. Se notaron el uno al otro. La historia de Elena se había extendido como luz a través de vidrieras, fracturando hacia el color, llegando incluso a los rincones más distantes de la organización. Los correos electrónicos se intercambiaron no solo por negocios, sino por gratitud. Las notas aparecieron en escritorios. Las palabras amables flotaban entre los departamentos donde el silencio solía sentarse. Y Elena llevaba su nuevo título, Embajador de Bienestar Empleado, no con orgullo, sino con un propósito. Ella no se retiró en una oficina ni se elevó por encima de los demás. Ella se quedó castigada, presente. Ella habló con el personal de todos los niveles, janitores, secretarios, gerentes, incluso la junta.
Lideró pequeñas sesiones de atención plena en la sala de descanso, comenzó un tablero de bondad anónimo en el vestíbulo y organizó momentos de tranquilidad compartida al final de cada semana laboral. Cosas simples, pequeños cambios, pero ellos importaron, debido a que Elena entendió algo que pocos hicieron. La gente no necesitaba grandes gestos. Necesitaban ser vistos. Ella no dio conferencias sobre alegría. Ella lo encarnó. Y al hacerlo recordó a otros sus propias piezas olvidadas de música que no se reproducen, los sueños dejados intactos y los corazones se fueron sin hablar durante demasiado tiempo. Graham vio que todo se desarrollaba con una reverencia tranquila. Desde los pisos superiores, observó que una compañía cobra vida, no solo en métricas de rendimiento, sino en humanidad. Sus ejecutivos comenzaron a liderar de manera diferente. Los equipos se volvieron más estrictos, la creatividad floreció, pero lo que más lo sorprendió era él mismo. Comenzó a caminar por los pasillos con más frecuencia. No solo pasar, sino detenerse, pidiendo nombres, recordando los cumpleaños, escuchar. Realmente escuchando. Se alejó de sus hojas de cálculo una vez al día para unirse a un emo tranquilo ment en la sala de descanso, donde alguien siempre elaboraba una taza de té adicional en caso de que viniera. Comenzó a volver a escribir notas escritas a mano, algo que no había hecho desde sus primeros días en los negocios. Y cada vez que pasaba a Elena, ya sea en el ascensor, en la cafetería o en el piso de atrio, asintió con algo más profundo que el respeto. Él asintió con honor, porque él lo sabía. Su baile esa noche no solo cambió el tono de una empresa, lo cambió, no como líder, como hombre. Y eso, se dio cuenta, era el legado que valía la pena irse. Una mañana crujiente de otoño, semanas después de esa noche inolvidable, Graham se paró ante la pared de vidrio de su oficina. A continuación, la ciudad se movió como siempre lo hacía, justa, urgente, inconsciente. Pero por dentro, algo se agitó, un recuerdo, suave, persistente. Elena, girando en el silencio, trapeador en la mano, sonríe sin alza. Esa imagen nunca lo había dejado. Giró de la ventana y abrió un diario de cuero que no había usado en años. En la primera página limpia, comenzó a escribir, no una estrategia, no un plan trimestral, pero una carta. A todos aquellos que alguna vez se han sentido invisibles, esta compañía te ve ahora. Fue el comienzo de una nueva iniciativa, uno real. Reconocimiento y apoyo en toda la empresa para aquellos que hicieron que las ruedas se volvieran detrás de escena. No fue financiado por las sobras del presupuesto, sino redirigiendo una parte de los bonos ejecutivos anuales. Algunos resistieron, otros cuestionaron. Pero Graham se mantuvo firme. Elena le había enseñado que el verdadero liderazgo no era sobre ser la voz más fuerte de la sala. Se trataba de escuchar al más tranquilo. Llamó al programa la Iniciativa Elena y se convirtió, en más que política, se convirtió en una cultura. Los títulos de trabajo dejaron de ser barreras. Las puertas de la oficina se dejaron abiertas. Las encuestas anónimas revelaron voces que se habían quedado en silencio durante mucho tiempo, y esas voces comenzaron a dar forma a la forma en que la empresa creció. Y Elena, ella continuó su tranquila revolución. No con fanfarria, no con demandas, pero con presencia. Se tomó el tiempo para mentir a los empleados más jóvenes, especialmente aquellos que hacen malabares con las batallas invisibles de la vida. Visitó familias con niños como su hijo, ofreciendo esperanza sin cuerdas adjuntas, y cuando se le pidió que hablara en conferencias de liderazgo, ella siempre dijo lo mismo. No estoy aquí porque subí una escalera, estoy aquí porque alguien finalmente miró hacia abajo y se acercó. Sus palabras se convirtieron en una onda sentida, mucho más allá de las paredes de la torre Ashburn. Otras compañías llamaron. Los medios de comunicación pidieron entrevistas. Pero Elena permaneció castigada. Su historia nunca fue sobre la fama.
Se trataba de la verdad. Y la verdad era esta: un trapeador en movimiento podría moverse más que la suciedad. Podría mover corazones. Y esa noche, cuando nadie estaba destinado a estar mirando, su baile se había convertido en algo más que ritmo. Se había convertido en revelación. Un solo acto de alegría, lo suficientemente poderoso como para cambiar el alma de un imperio. Años más tarde, la historia todavía vivía. Se informaron nuevas contrataciones en Whittaker and Lowe sobre la noche en que el atrio se convirtió en un salón de baile, sobre la mujer con zapatos usados que le recordaron a un imperio cómo sentir, sobre el CEO que dejó de perseguir números el tiempo suficiente para encontrar su propia humanidad. El mural en la planta baja, comisionado en silencio, pintado con valentía, capturó ese momento. Elena, a mitad de los tramas, se extendió como una cinta de luz. Su cara se levantó de alegría pura e intrépida. Debajo de él se grabó una sola cita en bronce. A veces, el baile más pequeño puede agitar el silencio más profundo. La gente hizo una pausa allí, cada día, no fuera de servicio, pero de algo más sagrado. Recuerdo. No se trataba de su título o los aplausos. Se trataba de lo que ella despertó en todos ellos. La alegría de un conserje había encendido el alma de una empresa. En una fría mañana de invierno, Elena se paró en el atrio una vez más, esta vez con Theo a su lado. Había crecido, todavía enfrentando desafíos de salud, pero fuertes en espíritu, sonriendo como si él también entendiera la magia de ese lugar. Graham se acercó a las líneas un poco más antiguas, más profundas, pero sus ojos aún se suavizaron cuando se encontraban con los de ella. No necesitaban hablar. No precisamente, pero lo hizo, de todos modos. Gracias, dijo gentilmente, mirando primero a Elena, luego a Theo. Has hecho más por este lugar que cualquier fusión. Elena sonrió, su mirada girando hacia el mural. Divertido, dijo, su voz mezclada. Con calidez, solo tuve la intención de limpiar los pisos. Ambos se rieron. En silencio, completamente. Y luego, como esa noche hace mucho tiempo, la música comenzó a tocar. No ruidoso, no planeado, solo una melodía familiar, a la deriva de un altavoz oculto. Alguien había recordado, alguien lo había puesto en cola. Elena se volvió hacia Theo. ¿Debemos? Y con un poco de asentimiento, madre e hijo entraron a la luz. Bailaron, un paso lento y balanceándose a la vez. A su alrededor, el personal detuvo sus correos electrónicos, se bajaron los teléfonos, pies muertos. Las sonrisas florecieron, sin aplausos. No hay grandes gestos, solo un asombro tranquilo. Y a medida que la canción se desvanecía en el silencio, la multitud se mantuvo en quietud, sabiendo que acababan de presenciar algo que viviría mucho más tiempo que cualquier política, informe de ganancias o título. Elena. La historia nunca había sido sobre ser visto. Se trataba de recordar a otros que miren, y al hacerlo, ella cambió. Más que solo una empresa, ella cambió los corazones, para siempre.